Bueno, pues la razón por la cual me gusta venir aquí es porque me siento identificado con las representaciones artísticas y culturales que existen en mi país, sobre todo en lo que es la Ciudad de México. Digo, en lo personal sí me gusta, está bien, porque de alguna manera trae como eso que antes se hacía, no se deja perder esa cultura de alguna manera. Respecto a la danza que aquí se pone, prácticamente son como representaciones de lo que pudo haber sucedido en la época prehispánica. O sea, es algo muy bonito poder ver ese tipo de expresiones que nos recuerdan a nuestros antepasados. Este tipo de danzas es una representación artística de nuestra cultura, la cultura azteca que está permeada en todo lo que es el país. Yo creo que es una forma de representar, ¿cómo se llama? Pues como un sentimiento, pero de otra manera. Y actualmente pues sí seguimos bailando, pero no es danza como la antes porque pues se ve el gran cambio. Y pues en una te puedes como que identificar y en otra creo que la danza es algo así. La razón por la cual me gusta acudir aquí es porque considero que estas cuestiones nos atan mucho a lo que son nuestras raíces. Hacernos una idea de cómo pudo haber sido, pero realmente pues ni la música ni cómo bailan, pues sabemos si realmente era de esa forma. También es un sano esparcimiento y es una mezcla de culturas porque como pueden apreciar está también representada aquí atrás una iglesia. Entonces la cultura mexicana tiene mucho de varias idiosincrasias, como por ejemplo lo que es el catolicismo y las culturas indígenas. Entonces es forma de seguir apegado a lo que son mis raíces culturales como mexicano. Sirve para que las siguientes generaciones lo sigan viendo y siga pasando. Está padre. Igual ese sincretismo que se da precisamente en un lugar donde, pues incluso todavía debajo de la parroquia todavía se encuentran vestigios prehispánicos, con esa mezcla también de la religiosidad. Entonces pues es una forma bonita, ¿no?, de mostrar esas raíces que tenemos todavía en México. La danza para nosotros significa una manifestación de nuestro agradecimiento hacia todos los elementos que representan, no sé, el aire, el fuego, el viento, el agua, la lluvia. Entonces, pues realmente no es como un baile, es una danza incluso ritual, en donde nosotros podemos encontrar medicina que proviene de la madre tierra, del agua, etc. Y también ofrendamos estos pasos de danza, un agradecimiento, ¿no? Agradecimiento a estos mismos elementos. Esencias, muchas personas las conocen como dioses, pero realmente pues eso es debido a todo este sincretismo que surge a partir de la invasión. Los ignorantes europeos. Bueno, aquí la abuela también contribuyendo con sus esencias. Nosotros los teníamos como muy presentes, la esencia de Mayahuel, que en este caso es como lo mal llamado dios del Ul, etcétera, muchas otras manifestaciones energéticas que nosotros de alguna manera queremos pues brindarles una ofrenda de danza. Además de que esto, ¿qué representa? Pues representa la unión de un calpulli para nosotros es como nuestra propia familia. Anteriormente sí se daba de esa manera, se juntaba la familia a esta hora para hacer el ritual de la danza y agradecer por este día de vida. Pero pues ya se ha perdido esa costumbre, entonces ahora lo que hacemos es hacer un calpulli, pero ya con personas que están interesadas en nuestras raíces, no tienen ningún costo. Esta danza es acercarse, aprender de acuerdo a tus aptitudes, a tus necesidades. Hay personas que incluso vienen nada más como porque es caro, pero realmente va más allá, ¿no? Te empiezas a involucrar más, a inmiscuir con esto y te das cuenta de todo lo que tendríamos que atesorar de nosotros mismos y que nos hicieron renegar de ello por muchos siglos y no lo seguimos creyendo. La invitación es abierta a quien guste venir aquí al centro de Coyoacán. Diario hay danza, son grupos distintos. La danza comienza a partir de las 8:30. Hacemos algunas danzas, ponemos un tlalmanali. Ese pequeño tlalmanali en ocasiones es un poco más grande, a veces un poco más pequeño. Y que esa palabra es náhuatl y prácticamente es como una ofrenda también nuevamente, pero
ese fuego es pues representa el fuego de nuestro espíritu. Y bueno, podría extenderme un poquito más, pero pues eso es en esencia. Los elementos que nosotros venimos en agradecimiento a la Madre Tierra cuando traemos, ponemos en la ofrenda, ponemos flores, fruta y los 4 elementos que aquí que representa la Madre Tierra. Es una danza en movimiento para nosotros. Es la herencia que nos dejaron nuestros antepasados. Esta es una herencia para todos los mexicanos, no nada más para nosotros. Es para conocer sus raíces, integrarse al náhuatl, a la medicina, al temazcal, a los cantos, al trabajo plumario, a la cuenta matemática, a la cuenta calendárica. Eran muy sabios y tenemos mucho de qué aprender. Primeramente agradeciendo a esta bonita noche, agradecer a la Madre Tierra por guiar nuestros pasos hasta ese sagrado lugar, agradecer porque estamos aquí, a través de agradecer por este día que estamos aquí. Se está terminando nuestra veintena de Izcalli, que es la última veintena, que conforman 18 veintenas, que son 360 días, más 5 días de Nemontemi, que se nos falta por concluir. Estamos concluyendo nuestra última veintena. Hoy estamos en un día Kiawik. Mañana termina la veintena, el ciclo solar de estos 18 ceremonias que hemos hecho durante este año, que es Xuxupili, que es la cuenta de los años, cuenta del tiempo también. Se nos está terminando, pero recordemos que faltan 5 días para concluir. Nemontemi es Nemi, es de caminar, de vivir, y Temi es el lleno, complementar, o sea que se puede traducir complemento de los días. Nemontemi. Falta de vivir. Complementar los días que faltan por vivir. Vamos a agradecer por estos 18 veintenas que hemos agradecido a la Madre Tierra, que cada 20 días pues tiene un nombre diferente cada veintena. Agradecer eso a la Madre Tierra que nos ha dado por este ciclo que ya está concluyendo. Tomaban estos 5 días para reflexionar, para meditar y guardar algo de introspección para nosotros mismos. Limpiar, hacer una limpieza en nuestra casa, que somos nosotros. Para poder estar bien, agradecer a las fuerzas naturales por esos 365 días y agradecerle a la Madre Tierra y a nuestro Padre Sol. Y tratar de estar bien, reflexionar qué hicimos este año durante estos 360 días, qué hicimos y qué queremos, nuestro propósito para nuestro año mexica. Recordemos que nuestras cuentas solares concluyen ya estos días. Nosotros recibimos el año nuevo el día 12 de marzo. Va a ser justo a mediodía, pasando el mediodía, como 12:45 se recibe el Año Nuevo Mexica. Para nuestra ofrenda, que es nuestro talmanali, se va a poner una ofrenda de flores, de fruta, de amaranto, algo para compartir, que sea abundante. Este año el regente fue Huitzilopochtli, ya está por terminar, que fue los Chicuacetochtli. Lo recibimos el año nuevo al amanecer. Este año lo vamos a recibir a mediodía. Chicomeaca, 7 carrizos. Que es el atado de carrizos, se juntan 3 años. Ahorita en este siglo está corriendo ya el último carrizo para cumplir los 52 años, que va a ser la gran ceremonia de fuego nuevo allá en Pizachepe. Va a ser en el 2025 o 2026, no recuerdo. 2026, en el calendario gregoriano.
Totlapaloli sin el huicayo el chaneque. Inta da tonato in anamesli. In semanagua aquí no me yocan. Intlo que en agua que en kiahuitzi. Mitzmatilia tet. In huehue tinito yo. Ashkan totlapaloli sin tonanzi tlali cuaticue. Intlaltecut intlalsiwa. Mitzmatilia ni yahuali tet. In tonali huehue. Ninito yolo y ni más igualisti. Tzotzonali. Yeah,